y establezca ya acuerdos, o no sé si acuerdos, pero ya establezca un nivel de coordinación con las empresas interesadas para los proyectos que haya determinado como prioritarios. Luego de eso, ya de manera formal, acá tiene el acuerdo, el visto bueno, pero acá ya efectivamente constituye el CEPRI, el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada. Una vez que ya se ha constituido el CEPRI, lo que hace ese CEPRI es elaborar las bases para el concurso de las empresas. Pero previamente, o para ello, requiere, lo que decíamos, ¿no?, la solicitud del informe previo a la Contraloría General de la República. Para ello, el gobierno regional o local tiene que adjuntar la información legal, indicar de que este proyecto se enmarque en la ley de obra por impuestos, la información técnica, es decir, el estudio de preinversión, y la información financiera. ¿Financiera en qué sentido? ¿Cuál es el flujo de recursos que va a recibir o que proyecta recibir la entidad en los próximos años? Toda esa información legal, técnica y financiera necesaria para llevar a cabo el proceso de selección con la aprobación de la Contraloría General de la República. Para llevar adelante este proceso se requiere el informe de la Contraloría. Luego tenemos ya el proceso en sí, proceso de selección de la empresa financiadora. Hay que realizar la convocatoria, absolver las consultas a las bases o observaciones a las bases, evaluar las propuestas técnicas y económicas de la empresa o de las empresas. Y una vez que se tenga una mejor propuesta, se otorgará la buena pro. Una vez que se ha otorgado la buena pro a la empresa que ha ofrecido una mejor propuesta técnica y económica, se suscribe el convenio con la empresa. Luego se da el proceso de selección de la empresa supervisora. Esto generalmente tiene que ser de manera paralela. Mientras que yo inicio el proceso de selección de la empresa que va a financiar, llámese Bacus, Comercio, Volcan, Barre, Antamina, yo también ya tengo que paralelamente llevar adelante el proceso de selección de la empresa que va a supervisar. De no contarse con la empresa supervisora, no se puede iniciar la ejecución del proyecto. Eso también es otra condición previa. Yo no puedo iniciar la ejecución del proyecto si es que antes no tengo la empresa, persona natural o jurídica, que va a estar a cargo de la supervisión. Como habíamos dicho, el supervisor va a depender de la municipalidad o del gobierno regional. ¿Quién paga? Igual, la municipalidad o el gobierno regional. Es un ente independiente. Y finalmente, antes del último paso, se tiene que dar, ya acá estamos en todo el proceso de ejecución, supongamos que acá ya se ejecuta el proyecto, 6 meses, 8 meses, un año, dependiendo del tiempo, y ya se da la conformidad de recepción de la obra culminada. Los gobiernos regionales o locales deberán dar conformidad de recepción de la obra, para lo cual es necesario que la empresa supervisora emita el informe de calidad de la obra. Es decir, acá se requieren dos elementos. Primero, el informe o la conformidad de la recepción de obra, que haya recibido la obra, y por otro lado, el informe de calidad del supervisor. Solamente con esos dos elementos yo puedo ya prácticamente culminar esta fase. El plazo máximo para emitir esta conformidad es de 20 días hábiles siguientes a la culminación de la obra. Transcurrido ese plazo, la conformidad de recepción se considerará otorgada. O sea, acá también se trata de dar cierta seguridad a la empresa. A pesar de que la municipalidad, a pesar de que se haya ya terminado de ejecutar el proyecto, se haya entregado, se haya dado la conformidad y la calidad, la municipalidad, como a veces pasa, se queda dormida, no realiza los procesos siguientes. De ser ese el caso, que se espera que no pase eso, ya lo que se considera es como si ya se da por asumida la conformidad de la municipalidad. Se considera otorgada. Y finalmente ya se emite el CIPREL. ¿Quién solicita el CIPREL? Inicialmente lo puede hacer ya sea el gobierno regional o el gobierno local, a través, o esto lo realiza
a través de la Dirección Nacional de Endeudamiento y Tesoro Público. Pero también se trata de dar seguridad un poco a la empresa. Si es que no lo solicita la municipalidad, después de transcurridos 10 días, la misma empresa lo puede solicitar directamente. Obviamente, para solicitarlo igual tiene que tener tanto la recepción de la obra como el informe de calidad del supervisor. Entonces, eso es a grandes rasgos igual los principales pasos para realizar este procedimiento. Eso es viéndolo desde el punto de vista del gobierno local o regional. De manera similar, pero ya viéndolo desde el punto de vista de la empresa privada. Primer paso: seleccionar el proyecto de su interés. Esto para la empresa privada. Lo que habíamos dicho, no puede ser una iniciativa pública o puede ser una iniciativa privada. En este caso, lo que puede hacer también la empresa es revisar de la lista de proyectos cuál es el que le interesa. Porque ya puede existir el proyecto viable. Pero también, como lo habíamos dicho, si no existe un proyecto que esté viable, que sea de interés de la municipalidad, lo que puede hacer también de interés de la empresa, lo que puede hacer también la empresa es formular el estudio de preinversión. La misma empresa puede priorizar o puede asumir la elaboración del estudio de preinversión del proyecto para luego presentarlo a la municipalidad o al gobierno regional. Se dan esos dos casos. Luego tenemos como segundo paso la presentación ya al proceso de selección. La empresa tiene que emitir una expresión de interés al proceso de selección. De ser el caso, puede consultar a las bases y, si es que le interesa, obviamente, presentar la propuesta, ya sea técnica o la propuesta tanto técnica y económica. Y con eso ya puede tener el consentimiento y el otorgamiento de la buena pro. Una vez que tiene el consentimiento de la buena pro, ya se puede suscribir el convenio. El convenio formalizará la relación contractual. Están todos los contratos que tengan que ver con el procedimiento a seguir. Luego tenemos la formulación o la modificación del expediente técnico. Este es un punto también interesante que no hemos mencionado. Hay muchos casos en donde el estudio o el proyecto ya tiene un perfil viable, pero ese perfil, a pesar de estar viable, puede tener deficiencias, puede no estar bien hecho, o tal vez está bien hecho pero ya requiere actualizarse, porque se hizo en el 2010 y ahora estamos en el 2013 y obviamente hay que actualizar costos, o tal vez ya el diagnóstico, el escenario ha cambiado un poco. Entonces, lo primero que tiene que hacer la empresa es formular, si estamos en el segundo caso, o en todo caso si existía el proyecto, modificar el expediente técnico y hacer la respectiva actualización del perfil, hacer el registro del formato 16 como se conoce. Es decir, se da el caso, el perfil decía 1 millón, pero se han hecho todas las mejoras del caso y el expediente dice 1.200.000, lo que habíamos dicho inicialmente, ¿no? No es que la empresa dice 1.200.000 y empieza a ejecutar, no. Tiene que informar a la OPI y decir, ¿sabes qué? Se ha tenido que mejorar el expediente, se ha tenido que superar las deficiencias que ha tenido el perfil y ahora el nuevo monto es 1.200.000. Tiene que presentar ese informe debidamente justificado y la OPI tendrá que dar el visto bueno, dar el ok. De ser el caso, de dar el ok, continúa ya con la ejecución, inicia la ejecución de la obra. En este caso, la empresa constructora ejecuta el proyecto según haya sido aprobado, según la modificación incluso que se pueda haber dado del estudio. Luego, la empresa, una vez que ya haya culminado la ejecución de la obra, entregará la obra. Para eso requiere igual la conformidad de calidad por parte de la empresa supervisora, a la cual la ha contratado la municipalidad o el gobierno regional, y asimismo el gobierno regional o local debe pronunciarse sobre la conformidad de recepción en un máximo de 10 días hábiles. Luego de esto ya puede gestionarse el CIPREL. El gobierno regional o local solicitará a la Dirección Nacional de Endeudamiento y Tesoro Público la emisión de los CIPRELes en un máximo de 3 días. Si no se realiza lo anterior, es decir, si la municipalidad no lo realiza, la empresa también lo puede realizar directamente.
Y finalmente, y en este caso para la empresa, ya puede aplicar o puede utilizar su certificado de inversión pública regional y local. Para ello, lo que hará el Tesoro Público es descontarle el monto invertido en la obra, en los diversos pagos a cuenta del impuesto a la renta, o también puede tener regularizaciones de su renta anual. Entonces, ya simplemente ahí hace el descuento, por así decirlo, a través de acuerdo al monto que haya costado el proyecto de inversión pública. Entonces, a grandes rasgos, esos son los principales pasos que se tienen que seguir, o el principal flujo que se tiene que seguir en el mecanismo de obra por impuestos. Este es otro flujo, igual los tres siguen siendo flujos, pero vistos tal vez desde diversos puntos de vista. Este es un flujo ya hecho por una misma empresa, pero acá lo que más vamos a resaltar son los tiempos. Un poco para establecer este punto positivo que muchos indican, ¿no? De que esto es mucho más ágil, es mucho más rápido. En este caso se ha marcado el proceso en 4 etapas: identificación del proyecto, el proceso de selección, la elaboración del expediente técnico y la ejecución propiamente dicha, y la emisión del CIPREL. La identificación del proyecto y todas las acciones que ello conlleva generalmente dura 3 meses. Esta es una estimación de tiempos de acuerdo a los proyectos que ya se han realizado, que ya han cerrado. Toda esta primera fase de identificar el proyecto y las respectivas acciones aproximadamente dura 3 meses. El proceso de selección en promedio dura 2 meses. La elaboración del expediente, bueno, esto va a depender mucho del tipo de proyecto, ¿no? Bueno, acá se considera dependiendo de acuerdo al tamaño de ese proyecto que se analizó, o de los proyectos que se analizaron, 6 meses, obviamente pueden ser muchos más, ¿no? Esto está en función al tamaño del proyecto, a la envergadura del proyecto. Y finalmente el procedimiento para la emisión del CIPREL es de 1 mes. Duración total en promedio 12 meses, tiempos referenciales. Entonces resulta ser, por eso decíamos, mucho más ágil, mucho más rápido. O por lo menos esa es la filosofía de lo que se busca. Acá también vemos otro flujograma, acá donde que nos marca 4 hitos importantes: la priorización de los proyectos, el proceso de selección de la empresa, la ejecución de la obra y el pago mediante el CIPREL. Acá previamente lo que nos refiere es de que no se tiene que hacer el proyecto que a mí se me ocurra de por sí, sino ese proyecto tiene que estar dentro del plan de desarrollo. Antes se llamaba PMIP, Programa Multinacional de Inversión Pública, pero ahora esto ya no se tiene. Pero igual, en reemplazo a eso se tiene que hacer el proyecto, se tiene que elegir o priorizar el proyecto en base a los planes de desarrollo concertado que tenga la entidad. Una condición que siempre se tiene que dar es de que el proyecto esté viable. No se puede llevar adelante este proceso si es que no se cuenta con un proyecto viable en el marco del SNIP. Eso es un requisito fundamental. Y igual para esto tienen la asesoría de proinversión. Se lleva adelante el proceso de selección, 7 a 21 días en promedio, y se selecciona a la empresa. Se puede dar la buena pro incluso. Después se requiere también el informe previo de la Contraloría General en 10 días, que es el tiempo establecido, y con ello ya se puede tener el convenio entre la empresa y la municipalidad o el gobierno regional. Para este proceso, ¿quiénes intervienen? El comité de selección, ya sea de la misma entidad o ya sea de proinversión. Se selecciona la empresa y obviamente lo primero que se tiene que hacer es el expediente técnico o el estudio definitivo. Ese es el primer elemento, el primer estudio que se tiene que hacer. Se tiene el estudio definitivo, el expediente técnico, y ya se empieza la ejecución de la obra. ¿Y quiénes intervienen acá? En este caso ya interviene la constructora, la empresa constructora. El tiempo que demanda esto, obviamente dependerá de la envergadura del proyecto, qué tamaño, qué tipo de proyecto es. Una vez que ya se ejecuta la obra, se tiene que tener la conformidad de recepción y lo que habíamos dicho también, ¿no? La conformidad de calidad de la obra.
Para esto, ¿quién da la conformidad de calidad de la obra? Lo da la supervisora, el supervisor. Y con esos dos elementos, con esos dos documentos, ya se solicita el pago mediante el CIPREL. Igual, quienes intervienen o quién da el CIPREL es la Dirección Nacional de Endeudamiento y Tesoro Público. Entonces, igual rápidamente pasamos un flujo que también nos marca el procedimiento. Ahora vamos a detallar un poquito más, paso por paso, los principales pasos. Igual lo vamos a ver rápidamente. Tal vez repetirlo, ya lo hemos visto ya de manera general. Lo primero, identificar los proyectos. Repito nuevamente, requisito indispensable, sean proyectos declarados viables en el marco del SNIP. Y acá sí hay un elemento importante. La primera ley de obra por impuestos lo que decía es de que los proyectos tienen que ser de infraestructura, solamente proyectos de infraestructura. Pero no lo decía con tanto énfasis, pero por lo menos eso es lo que daba a entender, que el proyecto que quería acogerse a este procedimiento tenía que ser un proyecto de infraestructura. Pero ya en las modificaciones que se han venido realizando, ya da espacio a que no solamente sea infraestructura, sino también puede ser equipamiento, incluso sistemas de información u otros parecidos, pero ojo, tampoco no te alegres, sino siempre y cuando el componente de infraestructura sea mayor al 50%. Pero, como repito, inicialmente solamente se pensaba en infraestructura, ahora no, ahora también puede considerarse equipamiento y sistemas de información. Ejemplo, esta escuela que decíamos acá en Trujillo, la escuela de suboficiales, no solamente va a ser la infraestructura, no solamente va a ser lo tangible, sino también ese proyecto contempla el tema de equipamiento. Y esto que esté incorporado, que ya no hay ya PMIP ahora, pero que esté incorporado dentro de su plan de desarrollo. Voy a aprovechar también acá para indicar otro elemento. Inicialmente, solamente podía acogerse a este sistema la ejecución del proyecto, es decir, llámese la construcción de la carretera. Ahora, según las modificaciones a la ley, también se puede utilizar este procedimiento para lo que significa el mantenimiento. O sea, no solamente construir la carretera, sino también la misma empresa, a través de la modalidad de obra por impuestos, puede mantenerla, que es ya un cambio mucho más reciente. Es también otro cambio que se ha dado. Se los comento, pero al final igual también vamos a volver a mencionarlos. Hay una lámina que enfatiza cuáles son los cambios que se han venido dando. Ese es el primer punto. Igual, el gobierno local o regional tiene que elaborar los proyectos que considere importantes, en armonía con las políticas y planes de desarrollo nacional, regional o local. Todo eso tiene que estar viable en el marco del Estado. ¿Qué tipos de proyectos son los que se pueden acoger a este mecanismo? Repito nuevamente, todo proyecto que haya sido declarado viable en el marco del SNIP. Sin embargo, solamente como recomendaciones, Proinversión nos alcanza estas ideas. Ejemplo, en salud, ¿qué tipo de proyectos? Construcción y o mejoramiento de la capacidad resolutiva en hospitales, centros de salud o postas médicas. Ojo, eso dependerá también del tipo de entidad, ¿no? ¿Una municipalidad distrital puede hacer un hospital? ¿Qué dicen? Cada nivel de gobierno tiene sus competencias. Un hospital solamente puede ser ejecutado por el gobierno regional. Las provinciales solamente pueden intervenir en centros de salud, más no en hospitales. Entonces siempre recordemos también las competencias. En carreteras igual, hay vías vecinales, hay vías departamentales y hay vías nacionales. ¿El gobierno regional puede intervenir en una carretera nacional? No lo puede hacer, solamente en una vía departamental.
Sí lo podría hacer, pero para eso tiene que tener primero un convenio. Pero sin eso no lo puede hacer. Igual en educación. ¿Una municipalidad provincial puede invertir en un instituto tecnológico? Las competencias dicen que no. O en todo caso sí lo puede hacer, pero previamente tiene que tener un convenio con el sector responsable. ¿Cuál es? El ministerio o la Dirección Regional de Educación. Entonces, hay niveles. Hay niveles de competencias, regionales, local, provinciales y distritales. Entonces, siempre también hay que tener en cuenta eso. En educación, proyectos de infraestructura educativa como instituciones educativas, puede ser aulas, bibliotecas, laboratorios, institutos, etc. Pueden incluir también el equipamiento respectivo. Igual acá nuestra recomendación es de que si es que son proyectos de educación, tienen que ser proyectos integrales. Eso es lo que nos dice el STIP. No se deben fraccionar los proyectos. Agua y saneamiento. Pueden ser proyectos de construcción, rehabilitación, mejoramiento y ampliación de sistemas de agua potable, alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales, que es un tema que ya también se está trabajando ya con mayor fuerza. Cuando antes decíamos agua y saneamiento, solamente pensábamos en los sistemas de agua potable, pero ahora también ya se está trabajando ya con mayor énfasis lo que corresponde a las plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Aquí en Trujillo tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales? No. ¿Sí? No. ¿Sí? 3 pequeñas. Ahí. Y está rebalsando. Qué bueno que ya tenga, pero igual hay que hacer algo para ser más sostenible eso, ¿no? Pero igual muchas ciudades no tienen eso, siguen contaminando el río, siguen contaminando el mar, entonces también es una prioridad. Infraestructura vial local, construcción, rehabilitación o pavimentación de pistas y veredas, intercambios viales, puentes peatonales, entre otros. Infraestructura de transporte regional, ya sea carreteras, puentes, caminos, trochas, caminos vecinales. Infraestructura de riego, pozas de regulación, canales de regadío, bocatomas, entre otros. Incluso también puede hacer proyectos de riego tecnificado, que también es otra prioridad en el sector agrícola. No solamente pensar en lo que es el riego por gravedad, sino ya el riego tecnificado. Algunos más: limpieza pública, energía y telecomunicaciones, turismo también, es una opción. En última fila, en último lugar, por decirlo así, también esparcimiento, ¿no? Infraestructura de esparcimiento, centros cívicos, parques temáticos, centros recreacionales, etc. Pero igual demos preferencia a los proyectos que están más asociados a las principales necesidades de la población. Sin embargo, también, si lo consideran resulta válido, otro tipo de infraestructura de carácter ya que tenga que ver más con esparcimiento. Segundo paso: acuerdos a tomar en la sesión de consejo. Priorizar los proyectos, ejecutar en el marco de la ley 29230, conformar el comité especial que llevará adelante los procesos de selección y realizar la solicitud de asistencia técnica. La idea no era que se viera la letra, sino solamente comentarles que Proinversión tiene un conjunto de formatos, tiene varios formatos ya estándar. O sea, no hay que matarnos la cabeza para decir a ver qué ponemos cómo hacemos el convenio, cómo hacemos las bases. No, ya hay formatos tipo. Entonces, para este caso, para lo que concierne al acuerdo de Consejo Regional o Municipal, ya hay formatos establecidos. Entonces, simplemente hay que utilizarlos. Luego tenemos la publicación de los proyectos. Uno de los compañeros preguntaba esto, ¿no? ¿Yo cómo accedo? Si yo quiero ofrecer servicios a la empresa privada, o si yo soy una empresa privada, ¿cómo accedo a los proyectos que ha priorizado la municipalidad? Voy a cada municipalidad a preguntarle, puede ser una opción, pero no necesariamente. Los proyectos que prioriza la municipalidad del gobierno regional son presentados a Proinversión, y Proinversión los publica. Proinversión publicará la lista de proyectos que los regionales o locales prioricen en el marco de esta ley. Para ello, las municipalidades enviarán un oficio a Proinversión adjuntando el acuerdo de consejo que prioriza la lista de proyectos. Obviamente, esta lista puede ser o debe ser, en todo caso, actualizada periódicamente.
Acá hay un ejemplo, ¿no? Esta es la página de Proinversión, aunque ahora ya le han cambiado ya la configuración, ahora la han puesto más bonita con un mapa y todo eso. Miren, propuestas priorizadas, Piura, hay de Piura, de la provincial de Piura y, no logro ver muy bien esta, es una municipalidad. Tumbes, La Libertad, Cajamarca, Junín. Entonces pueden ver todas las municipalidades o todas las entidades, municipalidades y gobiernos regionales que han presentado sus propuestas o que han priorizado sus propuestas y las han presentado a Proinversión. Igual esta lista está en el CD, si después la quieren revisar, o en la carpeta que le van a colgar en la página virtual. Acá he puesto solamente de referencia todos los proyectos que tienen que ver con la libertad. Sanagorán, lo que han priorizado, defensa ribereña en el río Tambo, aproximadamente 8 millones. Igual Sanagorán, canal de irrigación El Guayo. Otra Sanagorán, servicio de micro reservorios en la localidad de Sanagorán. Hay de Casagrande, Santiago de Chuco, Rasuri, Poroto, Rasuri, Santa Cruz de Chuca, Sarín, Sánchez Carrión, igual San José, la provincial de Trujillo, Santiago de Chuco, San José, Sánchez Carrión. Bueno, todas estas listas son las que estas municipalidades ya han hecho este procedimiento, ya la han aprobado bajo sesión de consejo y ya las han repetido por inversión. Entonces, esta lista ustedes la obtienen igualmente de la página de Proinversión. Se llama Proinversión, como les repito, esto ya ha cambiado, ahora hay un mapita, está mucho más fácil, mucho más didáctico todavía. Y se pueden bajar toda la lista. Tienen el sector al cual pertenece el proyecto, qué entidad es la que ha enviado, el nombre del proyecto, el monto del proyecto, y hay una columna más, yo le he sacado, donde está el código SNIP. Ustedes hacen clic en el código SNIP y de frente les envía al banco de proyectos. Y en el banco de proyectos incluso pueden ver, si es que es un proyecto reciente, pueden descargarse todo el perfil completo, 100, 150 páginas, dependiendo. Igual, la lista continúa. Rasuri. No están todas, obviamente, no todas las municipalidades han presentado, pero hay un número bastante interesante. Salaberry, Casagrande, Florencia, entonces ahí tienen todos los proyectos priorizados. Hay en educación, hay en salud, transporte, esparcimiento, saneamiento, irrigación. Son todos los proyectos priorizados hasta el momento. Esto es solamente la libertad. Paso 4. Convocatoria. El comité especial formulará las bases en un máximo de 4 días hábiles y convocará al proceso de selección al día hábil siguiente de su aprobación por los órganos competentes. Proinversión podrá brindar asesoría al comité especial tanto en la elaboración de las bases y en los formatos de convocatoria de los procesos. Para ello, esto necesariamente siempre lo tienen que hacer un convenio de asistencia técnica. Hay dos modalidades, asesoría o encargo, lo que ya les he repetido frecuentemente, ¿no? Pero este convenio sí lo tienen que hacer con Proinversión. No hay ningún proceso que no se haya llevado a cabo sin Proinversión, porque es un procedimiento nuevo que todavía muchos desconocen. Entonces acá el papel de Proinversión es bastante importante, de acompañamiento, de asistencia técnica y asesoría. Igual también para eso hay unos formatos ya establecidos, no hay que rompernos la cabeza. Igual hay un modelo incluso de bases, tampoco para que no se nos haga muy complicado hacer las bases, ya hay un formato estándar, simplemente hay que poner la información que requiera ponerse de acuerdo dependiendo del tipo de proyecto y ya tienes ya el esquema por lo menos básico, ¿no? El esquema general, es un modelo de bases. Luego tenemos como quinto paso la solicitud para la emisión del informe previo, esto es con Contraloría. Paralelamente a la convocatoria, la entidad debe enviar un oficio a Contraloría General. Esto no es Contraloría General del departamento, tiene que ser Contraloría General con sede en Lima, la sede central, solamente esa entidad se tiene que enviar. Adjuntando el informe técnico favorable de la Oficina de Proyectos, es decir, de la OPI, el informe legal favorable de la Oficina de Asesoría Legal, el informe financiero, eso tiene que ser de la Oficina de Presupuesto y Planificación. Entonces,
Tres áreas son las que hacen estos informes: OPI, asesoría jurídica, asesoría legal y planificación y presupuesto. Los informes de las tres áreas. Y también adjuntar las bases. Las bases, ¿quién las hace? El comité. Igual también ya hay un modelo de solicitud para la emisión del informe previo. Entonces ya también existe el formato. Igual también para el flujo de cambio, esto también es algo que se tiene que enviar a Contraloría. Como repito, la idea no era que se viera, iba a ser imposible, pero, y más aún creo que están pequeños los cuadros, pero en la plataforma virtual están todos estos formatos. Sexto paso, contratación de la empresa supervisora. Los gobiernos regionales y locales, mediante el proceso de selección, de acuerdo a esta ley, deberán seleccionar a la empresa que se encargará de la supervisión de la obra. La ejecución de la obra, lo habíamos ya también indicado, no puede iniciarse si es que no se tiene contratada a la empresa supervisora. Puede ser persona natural o puede ser persona jurídica, pero esto es fundamental. El éxito también que se tenga el proyecto tiene que ver con la supervisión. Entonces ahí también hay que ser bastante exquisito, si se quiere decir así. Debe ser una empresa con prestigio, una empresa reconocida, ¿no? Que efectivamente haga una buena labor. También hay un esquema para eso, hay un formato establecido. Luego pasamos a la absolución de consultas u observación a las bases, que también se pueden dar, como habíamos dicho. Es un procedimiento, es una acción que también está estipulada, pero esto busca ser mucho más ágil, busca ser mucho más sencilla, mucho más rápido. El comité especial deberá absolver las consultas u observaciones planteadas por las empresas que participen del proceso de selección en un plazo máximo de 3 días hábiles y se publicarán las bases consolidadas. ¿Qué hacen las bases consolidadas? Simplemente incorporar las observaciones de si es que esas han existido, que se han alcanzado de parte de las empresas que participan en el proceso. Igualmente hay unos formatos ya establecidos. Como ven, para casi todos los pasos ya hay formatos ya estándar, simplemente hay que utilizarlo. Octavo punto: evaluación de la propuesta técnica y económica. Esto ya es una labor propiamente del comité. El comité especial evaluará las propuestas en máximo 3 días hábiles luego de presentadas las propuestas y otorgará la buena pro a la empresa que obtenga el mayor puntaje según las bases, al día hábil siguiente de culminado el proceso de evaluación y verificación, con la participación de un notario público. ¿Qué pasa si es un distrito donde que no hay un notario público? Puede ser también con la presencia de un juez de paz. Acá puede darse un caso, supongamos que es una iniciativa privada, que el comercio quiso hacer el proyecto, el comercio hizo el perfil y se presentó en el proceso. Pero también no solamente, como decíamos, participó el comercio, sino también se presentó a la industria, porque le interesaba el proyecto que se quería hacer acá. Supongamos que gana la industria. ¿Qué es lo que tiene que hacer la industria de ser el caso? Tiene que devolver, tiene que compensar el monto, el costo del estudio de preinversión que en este caso hizo el comercio, porque si no, no sería una cuestión no justa, tal vez, ¿no? En este caso, si es que el comercio hizo el estudio de preinversión, ese costo tiene que ser devuelto, tiene que ser asumido por la empresa que gana. En este ejemplo, por la industria, ¿no? por utilizar un ejemplo. Si gana la misma empresa, obviamente ese costo pasa a ser parte del CIPRE. Es tanto la ejecución como el expediente y también la preinversión, el perfil o la factibilidad de ser el caso. Es importante la presencia de un notario público o un juez de paz. Se presenta la propuesta técnica y económica en las fechas establecidas en las bases. La empresa privada puede ser ejecutora del proyecto, puede darse ese caso, o lo más común es que deberá indicar cuál será la empresa constructora que contratará para ejecutar el proyecto. Esto tiene que estar indicado en la propuesta técnica. Ya, yo soy Bar, pero yo no lo voy a ejecutar, lo va a hacer Graña Montero, por utilizar un ejemplo. Ejecución de la obra. El convenio
formalizará la relación contractual, que está ya en los aspectos referidos al contrato. El gobierno regional o local deberá informar al MEF la suscripción del convenio y el monto de inversión involucrado dentro de los 10 días hábiles de suscrito. Es decir, una vez que se genere el convenio, ya la municipalidad o el gobierno regional debe informar al MEF que ha suscrito ese convenio. Eso también es una acción que establecí que se requiere de parte de la entidad. En no más de 5 días después del cierre de recepción se otorgará la buena pro. Como ven, casi todos los procedimientos están marcados con plazos. Por eso decíamos que este procedimiento en lo que más pone énfasis es en el cumplimiento de los plazos: 5 días, 10 días, 4 días para cada cosa, porque justamente su esencia es esa, de que quiere agilizar, quiere de que los procedimientos sean mucho más rápidos, sean mucho más sencillos y sean mucho más cortos. A veces tal vez no se cumplen con ese énfasis, pero igual siempre se establece pasos o se establecen tiempos para casi todo. Paralelamente también se tiene que contratar a la entidad supervisora, que habíamos dicho, la entidad privada supervisora. Sigue siendo importante la presencia de un notario público o un juez de paz. Ya con eso ya se puede dar inicio a la obra. Ya supongamos que ya se ha ejecutado el proyecto, ya pasaron los meses de ejecución, ya pasamos al punto 10, que es la conformidad de la calidad de la obra. En este caso, la empresa supervisora debe elevar al comité especial esto. El contacto de la supervisora es con el comité especial. El comité especial no es que sea un ente que solamente se genera para el proceso, sino también está hasta el final del proceso. Elevará al comité especial un informe técnico en el que se le otorga la conformidad de la calidad del proyecto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la culminación del mismo. Acá probablemente digan, ¿y qué pasa si es que no existe esa conformidad de la calidad? Que han pasado problemas, que el ejecutor ha tenido ahí diversos traspiés, no se ha hecho un buen trabajo. Lamentablemente, el reglamento no es muy claro en ese sentido. No marca pautas de qué es lo que se haría si es que no se produce eso. Entonces entiendo que en la modificación que se está haciendo ya también se está asumiendo ese escenario. Obviamente uno no quiere que pase eso, ¿no? Pero ya se está pensando en algunas acciones, medidas que tendrían que establecerse si es que no se tiene un escenario positivo en el que todo vaya bien. Claro, inicialmente, como ellos, se asume que la empresa quiere que se haga un proyecto bien hecho, porque está asociado a su nombre, pero puede darse diversos casos en los que no necesariamente se cumpla eso. Actualmente el reglamento no es muy claro en ese sentido, pero probablemente se hagan algunas incorporaciones. Conformidad de la recepción de obra. Recuerden, hay dos elementos importantes: conformidad de calidad, entonces de la empresa supervisora, y el otro es conformidad de la recepción de la obra, la entidad que recibe el proyecto. Los gobiernos regionales y locales deberán pronunciarse sobre la conformidad de recepción del proyecto ejecutado por la empresa privada. Igual, miren los plazos, en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Transcurrido ese plazo, la conformidad de recepción se considera otorgada, algo similar al silencio administrativo. Entonces también ahí siempre hay cuidado con los plazos. El último paso: solicitud de emisión de los IPREMES. Ya se obtuvo la conformidad de la calidad, ya se obtuvo la conformidad de la recepción de la obra. Ahora lo que hace la empresa es, o lo que inicia la entidad es enviar un oficio a Tesoro Público solicitándole la emisión de los IPREMES por el monto del proyecto. Eso tiene que hacerse dentro de un plazo no mayor de 3 días hábiles tras la recepción de la obra. Bueno, acá no se ha puesto, pero habíamos dicho, si es que no lo hace la entidad en ese lapso, la misma empresa, eso es algo que no se podía anteriormente, con la modificación del reglamento ya se puede ahora. La empresa puede solicitar también directamente la emisión del CIPREL si es que no lo hace la entidad. Entonces, eso sería a grandes rasgos los principales pasos, los pasos más importantes de este procedimiento para
trabajar este mecanismo de obra por impuestos. A ver, consultas hasta acá. Adelante. ¿Qué pasa si en el momento de registro de ejecución solamente tengo un perfil y me da que el monto de la obra es 7 millones? Supongamos, ¿no? Y yo le gano la buena pro, lo ejecuto todo, pero la obra me está costando 10. ¿Te refieres a las modificaciones durante la ejecución? Ya. Primero, pueden, como habíamos dicho, ¿no? Pueden suscitarse modificaciones en el momento de hacer el expediente técnico. En ese caso, igual, tiene que actualizarse el perfil o hacerse los registros y tiene que ser previa aprobación de la OPE. Ese es en el caso de recién todavía no se ejecuta el proyecto, sino estamos en la fase de elaboración del expediente técnico. Lo otro es de que no debería pasar, porque se entiende que ya hay un expediente técnico bien hecho de por medio, pero igual nunca está uno en obras, infraestructura, nunca está exento de que pueda pasar a hoy cosas, ¿no? Si es una carretera, pero al final ves de que es pura roca y involucra mayores costos, o pueden pasar muchas cosas, o hay un centro arqueológico ahí, mil cosas. Si es que en el proceso de la ejecución también existen o hay variaciones altas o variaciones considerables, lo que tiene que hacer la empresa es igualmente informar a la entidad para ver si es que esta tiene, para ver si es que existe una respuesta favorable de la entidad, si es que está de acuerdo o no está de acuerdo con ello. Entonces igual no puede seguir ejecutando mientras que no tenga el visto bueno o la aprobación de la entidad. Y para eso tiene que haber un informe totalmente sustentado de los por qué se está produciendo esos cambios. Eso no está marcado en el reglamento, pero se asume ya un poco los procedimientos que existen en el procedimiento normal de la ejecución. En el caso que sea favorable, supongamos que sí aceptan ese adicional, ¿se tendría que firmar una adenda? Claro que sí. Ahí hay dos elementos. Uno es del visto bueno de la entidad, pero por otro lado está el visto bueno también del MEF. ¿Por qué? Porque supongamos que el techo de esa municipalidad era 5 millones y el proyecto lo han hecho por 4.800.000. Pero ya el cambio en la ejecución hace que ese proyecto ahora cueste 6 millones. Pero ahí va a ser un poco complicado porque el techo de esa municipalidad es 5 millones, más no 6 millones. Y eso va a requerir también que el Ministerio de Economía, del DPEC, juntamente con DGPI, probablemente, diga si es que también da la autorización o no. Si es que se da ese caso de que sea mucho mayor el CIPREL. Pero si estás por debajo del CIPREL, porque tu monto máximo puede ser 10 millones y un incremento de 6 a 7 no te perjudica, estás dentro del rango, entonces ahí no habría mayor problema. Pero igual se requeriría también el visto bueno del MEF. ¿Y en qué etapa de todo el proceso sabemos en qué porcentaje se le va a disminuir a las municipalidades lo que está invirtiendo la empresa privada? Es decir, supongamos por eso del bypass, Pacasmayo está invirtiendo creo que 26 millones, no estoy muy segura. ¿Cómo se va a disminuir eso a la municipalidad de Trujillo en este caso y en cuánto tiempo? ¿Quién da esos parámetros o cómo se establece? Esos parámetros se establecen en el mismo contrato. No sé cuál sea en este caso el bypass, pero hay dos modalidades. Una modalidad es al término de todo el proyecto, lo otro es de acuerdo a ciertas etapas. Porque a veces hay proyectos que son grandes, de 3 años, de 2 años y medio. Entonces, en ese caso sería complicadísimo esperar a la ejecución del proyecto, a la culminación, del proyecto. Y puede ser por avance, ¿no? Una primera etapa. Y en ese momento de la primera etapa ya se puede hacer la valorización y ver cuál es el flujo de desembolsos, de descuentos que se van a hacer. Y lo otro es que sea también al final. Pero si son proyectos de más de 6 meses, de montos grandes, sí, lo que establece el reglamento es la posibilidad de hacer deducciones o la estimación del descuento de flujos de acuerdo a hitos que se puedan poner. Primera etapa o los primeros 8 meses, 9 meses, dependiendo. Entonces, existe ese esquema también de poder de utilizar cualquiera de las dos opciones. Y otra cosa es, por ejemplo, una municipalidad que es pequeña y necesita infraestructura y tiene una empresa privada que quiere hacerlo. Supongamos que la municipalidad recibe anualmente 10 millones, pero la obra que tienen que ejecutar es de 5 millones.
¿Cómo va a repercutir esto en los próximos años y cómo se sabe qué parte de esos 5 millones se va a disminuir anualmente en su presupuesto de la misma municipalidad? Eso es un tema que negocian con endeudamiento. Ellos tienen un flujo que obviamente lo comparten con la municipalidad. No recuerdo exactamente, pero creo que el descuento por año no debería ser mayor al 30% de todos los recursos que reciben. O sea, antes de firmar, de tener ya el convenio, lo que negocian ya el flujo que se va a tener. Eso, endeudamiento les entrega a la municipalidad, y con eso también obviamente el alcalde no se va a arriesgar, sino también eso tiene que pasar por sesión de consejo. Ahí tendrán que evaluar el costo-beneficio de eso, o tendrán que negociar un flujo más adecuado, donde que no le descuente pues el 30%, porque tal vez si les cuentan el 30% se queda sin nada. Puede ser un 25%, puede ser un 20%. Eso ya depende de la evaluación que se hace. Esa evaluación la hace el Tesoro Público. Es como un banco, ¿no? A ver, ¿cuáles son tus flujos? ¿Cuáles son tus flujos de cambio? Y sobre eso se acortan o se alargan los márgenes que puedan descontar. Pero eso es importantísimo antes de tener ya el convenio, de firmar el convenio. Es importantísimo porque si no, la autoridad después puede tener problemas. Pues en este caso el alcalde no asume toda la responsabilidad, ¿no? Porque es un acuerdo mancomunado de todo el consejo municipal. Pero de todas maneras también siempre hay que tener cuidado con los intereses que pueda tener la entidad, ya sea el gobierno regional o el ¿Preguntas? Por favor, pregunten. Aprovechando la experiencia del doctor, por favor. Es importante que pregunten. Sí. Me había comentado que los proyectos tienen que estar dentro del marco del PNID. Sí. Pero hasta qué punto, supuestamente deberían ser proyectos prioritarios. El caso de Paipás, por ejemplo, es para una movilidad. Claro que sí, bueno, eso ya es total autonomía de la entidad. Ahí simplemente va a nivel de recomendación. Lo que recomienda el MEF, lo que recomienda Proinversión es de que sean proyectos prioritarios enmarcados en el PDC, pero también no es una restricción. Quien tiene la autonomía es la misma entidad. La entidad puede, si lo desea, sí puede presentar incluso la propuesta de un estadio. Creo que hay algunos estadios propuestos también en la lista. Es algo que el reglamento no te obstaculiza, eso no te prohíbe. Simplemente va a nivel de recomendación. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por favor. Si no preguntan ustedes, pregunto yo. Algo que también queda muy claro sobre el procedimiento. ¿Qué pasa si una municipalidad tiene un tope de recursos y necesita urgente una obra que exceda esos recursos? ¿Cómo podría ser? O sea, es prioridad que lo haga, pero ni si se junte recursos en 10 años no va a poder hacer. Muy buena pregunta. Este mecanismo de obra por impuestos es solamente un mecanismo. A nivel del sector público se cuenta con diversos mecanismos. Obviamente algunos totalmente válidos, algunos tal vez no considerados como una opción. A ver, repasemos los mecanismos. Alternativas, mejor dicho. Primero, FONIPREL. ¿Qué es el FONIPREL? Seguramente muchos de ustedes lo conocen, o si no lo conocen se lo cuento rápidamente. El FONIPREL es un fondo concursable que administra el MEF. El último fue de 500 millones y tantos. Ya como 8 convocatorias. ¿Qué es lo que hacen las entidades? Las entidades concursan. Tú puedes presentar hay dos opciones. Puedes presentar un estudio viable para que el FONIPREL te cofinancie la ejecución, o también puedes presentar un plan para que el FONIPREL te financie también el perfil o la factibilidad. Porque a veces hay proyectos grandes en donde el perfil también es carísimo, y a veces hay municipalidades pequeñitas que ni siquiera tienen para el perfil. Entonces, esa es una opción, el FONIPREL. Concursan este FONIPREL, y si es que el proyecto está bien hecho, su propuesta esquemática para el proyecto está bien, para el estudio está bien hecho, gana. Y el FONIPREL les cofinancia el costo de
de este proyecto o de este estudio. No es que el Fonipred les financie a todos, sino les cofinancia. Y para eso también hay escalas. Hay municipalidades más pobres, menos recursos, más recursos, recursos medios, y también con más necesidades, menos necesidades y mínimas necesidades. Para la municipalidad más pobre, el cofinanciamiento es simbólico. Lo que tiene que poner la municipalidad es 0.01% del monto que proponga. Esa es una opción. La otra opción es de que pueda presentarse a los ministerios. Hay Ministerio de Vivienda, Ministerio de Educación, hay la Dirección General de Electrificación Rural, el Programa de Saneamiento Rural. O sea, cada ministerio tiene también sus fondos de financiamiento. Entonces la municipalidad también puede presentar su propuesta para que el ministerio, el sector correspondiente revise el proyecto y si lo considera prioritario también lo puede financiar. Esa es también otra opción. Otra opción es también endeudamiento. Esto no es un endeudamiento, pero también existe la figura del endeudamiento. ¿Qué hace el gobierno local? De acuerdo al flujo de recursos que tiene, ya sea de fondo común o de canon, dice, ¿sabes qué? Yo necesito plata para este proyecto grande. O sea, contrapuesta de eso, igual estoy de acuerdo en que me descuenten en los siguientes años. Ahí incluso el flujo puede ser mayor. Las tasas de intereses son relativamente bajas, pero también es otra opción de financiamiento. Y en esta efectivamente tienes esa limitante. Si es que tu techo es pequeño, es bastante escaso, lamentablemente no puedes endeudarte más que ese techo. Bueno, no endeudarte, eso no es una opción de... Lamentablemente no puedes aplicar este procedimiento por un monto mayor a ese techo. Pero justamente esta es la discusión que se ha tenido con respecto a este procedimiento. Vamos a ver más adelante la lista. Amazonas, casi todos tienen montos bastante pequeñísimos. Pues ahora lo que se está viendo es, en los cambios que se van a dar al reglamento, unos mecanismos en los cuales esos techos sean subidos, considerando transferencias, considerando incluso recursos de Fonipred, o sea, ver otros mecanismos en los cuales a ese grupo de municipalidades que tienen montos bastante pequeños, les puedas considerar un monto mucho más alto. Entonces se está trabajando esa propuesta, pero actualmente a la fecha, esa es la restricción que tienes por este mecanismo. No puedes aplicar por un monto mayor a ese máximo. Y vamos a ver también ahora los montos máximos. Entonces, tendrías que ver, dependiendo del perfil que tiene esta municipalidad, a qué procedimiento puedes aplicar. O sea, tienes diversas alternativas, pero a veces las alternativas están, pero a veces no son fáciles tampoco. Son complicadas, toman su tiempo, requieren bastante gestión. Los ministerios últimamente han transferido importantes cantidades de recursos. Como ustedes saben, los ministerios no es que también estén ejecutando bien. Si uno revisa la ejecución del Ministerio de Educación, de Salud, de Vivienda, bueno, la vivienda no tanto, pero al igual que las municipalidades, ni los mismos ministerios pueden gastar bien. Terminan el año gastando el 30-40% de sus recursos. Entonces, lo que ha pasado en estos 2 últimos años es que los ministerios han transferido muchísimo. Si se ponen a revisar el peruano, van a encontrar que son cientos y cientos de proyectos que han sido transferidos por los ministerios. ¿A qué me refiero a transferidos? Que son proyectos que presenta una municipalidad y el Ministerio de Vivienda, Educación o Salud les transfiere los recursos. Ya sabes que tú tienes ese proyecto, tú has hecho el estudio y yo te transfiero 800.000, 1 millón, 10 millones, dependiendo del tamaño del proyecto, y tú lo ejecutas. Y yo simplemente superviso que el proyecto esté bien. Entonces, eso es una transferencia. Eso ha pasado muchísimo. Entonces, es una opción que ha sido, en algunos casos, muy bien aprovechada por los alcaldes. Vamos a ver este año si se sigue con ese mismo comportamiento. Muchos dicen que ya no va a ser ya tanto como en los años anteriores, porque ahora estamos también, el próximo año empieza ya una coyuntura especial, que son las elecciones. Entonces, el temor de los ministerios es de que los alcaldes ejecuten como sea con tal de entregar obras y se afecte la calidad del proyecto. Entonces, por ahí están un poquito recelosos todavía de tener un mismo ritmo de transferencias como las que ha pasado en los 2 o 3 últimos años. Pero a lo que quería ir es de que
como esta opción es bastante interesante para las municipalidades, es importante también manejar las prioridades que tienen los ministerios. No sé si les conté esta anécdota en la clase anterior, si es así, en todo caso para los que no estuvieron. Un caso típico, un ejemplo bastante típico, bastante aleccionador es lo que vivimos